En 1915, viajar en tren por México no era una experiencia de lujo. Era calor, polvo y asientos duros que te dejaban entumido. Aún así, para millones de personas, era la forma más rápida de cruzar el país, en una época donde los caminos eran de tierra y los viajes en carreta podían tardar semanas. Los trenes de pasajeros estaban lejos de lo que imaginamos hoy. La mayoría eran vagones de madera, con ventanas que no siempre cerraban bien, y asientos de tablas, sin acolchonado. Cuando el sol caía de lleno, el calor dentro del vagón se volvía sofocante, y cuando el tren tomaba velocidad, el viento levantaba polvo que se metía por cada rendija, cubriendo ropa, equipaje y hasta la comida que llevaban los pasajeros. El viaje tampoco estaba libre de olores. El humo y el hollín de la locomotora de vapor se filtraban hacia los vagones, mezclándose con el aroma del café que algún pasajero preparaba en un anafre improvisado, o el olor de los animales que algunos llevaban consigo: gallinas en jaulas, chivos amarrados o costales llenos de maíz y frijol. En los trayectos largos no había un servicio de comida organizado. Los pasajeros llevaban sus propios anafres portátiles, tortillas envueltas en servilletas, frijoles en cazuelas de barro y hasta jarros de atole. En algunas estaciones, vendedores ambulantes subían al tren para ofrecer tamales, pan dulce o café caliente, pero había que comprar rápido, porque el tren no esperaba a nadie. A pesar de la incomodidad, viajar en tren en 1915 era un acontecimiento. Para muchos, era la primera vez que veían el mar o que visitaban una ciudad grande. El paisaje se deslizaba por las ventanas, campos interminables, montañas cubiertas de niebla, ríos que corrían junto a la vía, y pueblos donde la llegada del tren era todo un espectáculo. Era un viaje ruidoso, caluroso y a veces incómodo, pero también lleno de vida y de historias que nacían en cada vagón. En 1915, México no solo estaba conectado por rieles, también estaba atravesado por la revolución. Los trenes eran el medio de transporte más rápido, pero también los más estratégicos para los ejércitos revolucionarios. Las mismas vías que llevaban pasajeros y mercancías podían, de un momento a otro, llenarse de soldados, cañones y vagones repletos de municiones. Esto significaba que un viaje de pasajeros podía cambiar de un momento a otro. No era raro que en medio del trayecto el tren se detuviera y subieran hombres armados, federales o revolucionarios, ocupando parte del vagón. A veces, los pasajeros debían ceder sus asientos o viajar de pie junto a uniformados, caballos y cajas de parque. Entonces, ¿cuáles eran las rutas más importantes? En 1915, el ferrocarril central mexicano llevaba a los pasajeros desde la Ciudad de México hasta la frontera en Ciudad Juárez, atravesando ciudades como Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey, uniendo el corazón del país con Estados Unidos. El Ferrocarril Nacional de México conectaba la capital con el puerto de Veracruz, cruzando paisajes montañosos y zonas tropicales, siendo la puerta de entrada y salida del comercio internacional. Y el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec enlazaba los océanos Atlántico y Pacífico a través de Oaxaca, convirtiéndose en un paso estratégico para mercancías y viajeros. Eran más que simples vías. Eran caminos de hierro que unían regiones, acortaban distancias y, en medio de la revolución, movían no solo productos y soldados, sino también sueños, despedidas y reencuentros. Los boletos tampoco garantizaban comodidad. Existían clases:
primera, con asientos de madera un poco más amplios, y segunda, más apretada y con menos ventanas. Pero durante la Revolución, las diferencias se diluían. Un campesino que había pagado su boleto en segunda podía terminar en un vagón de carga si el tren estaba lleno de tropas. Y si había que transportar ganado o provisiones, el pasajero viajaba junto a costales de maíz, jaulas de gallinas o sacos de carbón. Los retrasos eran parte del viaje. A veces, las vías habían sido dañadas por sabotajes y se necesitaban horas o días para repararlas. Otras veces, el tren debía esperar en una estación hasta que pasara un convoy militar. El ruido de disparos a lo lejos o el eco de una explosión no era algo extraño en esos años. Aún así, el tren era un símbolo de modernidad en medio del caos. Permitía cruzar grandes distancias en cuestión de horas, lo que antes tomaba días a caballo o en carreta. Para algunos, era la única oportunidad de escapar de un frente de batalla, buscar trabajo en otra ciudad o reunirse con familiares que habían huido. Viajar en tren en 1915 era una mezcla de esperanza y riesgo. Podías llegar a tu destino o verte obligado a cambiar de rumbo por órdenes militares. Cada boleto no solo compraba un asiento, sino una experiencia que dependía tanto de la ruta como de los tiempos inciertos de la Revolución. A veces, entender el pasado es la mejor manera de valorar el presente. Suscríbete y sigamos aprendiendo juntos. Viajar en tren en 1915 significaba compartir espacio con desconocidos durante horas o incluso días. Los vagones estaban llenos de una mezcla de olores, sonidos y conversaciones que hacían imposible olvidar que estabas en medio de un viaje largo. La mayoría de los pasajeros llevaba consigo todo lo que podía cargar. Un campesino podía viajar con un petate enrollado, una bolsa de manta con tortillas, frijoles envueltos en hojas de plátano y una botella de café negro. Una madre podía subir con sus hijos una gallina viva para vender en el mercado y una canasta con frutas, pan o algún dulce casero. Algunos comerciantes llenaban el vagón con cajas de sombreros, telas o herramientas que pensaban vender en la siguiente ciudad. En esos años, era común ver a pasajeros con sus pertenencias atadas con mecates, porque las maletas de cuero eran un lujo reservado para gente con más recursos. Los soldados que viajaban sin uniforme oficial cargaban rifles envueltos en mantas y cartucheras colgando del pecho, mezclándose con campesinos y comerciantes como si fueran parte del mismo paisaje. Dentro del vagón, el calor podía ser insoportable. Las ventanas abiertas dejaban entrar algo de aire, pero también polvo, humo y chispas de la locomotora. El ruido de las ruedas sobre los rieles, el silbido constante del vapor y las conversaciones entre los pasajeros creaban un ambiente que no dejaba espacio para el silencio. Aún así, había momentos de camaradería. Desconocidos compartían comida, se pasaban una jarra de agua fresca o un pedazo de pan. Las historias circulaban como si fueran parte del viaje. Relatos de batallas recientes, noticias de pueblos lejanos o rumores sobre el avance de tal o cual ejército. Viajar en tren no era solo moverse de un punto a otro, era convivir, aunque fuera por unas horas, con gente que quizás nunca volverías a ver y que, sin embargo, te dejaba una historia para contar cuando llegabas a tu destino. Los robos menores eran comunes. En vagones llenos y sin vigilancia, un descuido podía significar perder una bolsa de manta, un sombrero o hasta la comida que llevabas. Por eso,
La gente solía mantener todas sus pertenencias a la vista o usarlas como almohada para dormir. Había también un riesgo silencioso: enfermedades, en vagones abarrotados, con poca ventilación y viajes largos. La propagación de gripe, fiebre tifoidea o sarampión era algo real. Un simple estornudo podía recorrer todo el vagón en cuestión de minutos. Aún con estos peligros, la gente seguía viajando, porque el tren, por incómodo o arriesgado que fuera, seguía siendo la forma más rápida de llegar a otro estado, de visitar a la familia o de escapar de una zona en conflicto. Era una apuesta, donde cada viaje podía ser una travesía tranquila o una aventura que recordarías para siempre.